Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Voy a seguir hablando de la obra de Bachofen sobre el matriarcado. Y había comentado en el vídeo precedente que las amazonas se sentían atraídas por todo lo que es propio del varón, por todo lo masculino. Bueno, no es esta la idea que entendí yo malamente que nos transmite Bachofen, sino que lo que nos dice es que ellas eran mujeres heterosexuales comunes que se sentían atraídas por los varones y tenían expectativas con respecto a ellos, expectativas que han sido traicionadas, no han estado a la altura de tales expectativas, y de ahí va surgiendo la idea de la Amazona. El mito de la Amazona surge de esta premisa. Los hombres no estamos a la altura de lo que estas mujeres esperaban, y por lo tanto deciden aislarse en la medida en la que pueden o combatir a través de la propia guerra, porque se convierten en guerreras, porque no encuentran otra alternativa. Pues en torno a esto gira el mito de las Amazonas. Bueno, pues voy a seguir comentando. Había dicho que Teseo representa el estado masculino y justamente las Amazonas el estado femenino, teniendo en cuenta de que el estado tiene una connotación patriarcal, una creación masculina, en oposición, en contraposición con la metrópoli, con el municipio, con la tribu, con la pequeña comunidad, que es expresión de lo femenino, de lo matriarcal. El estado de las Amazonas, aquí creo que me había quedado, es la más perfecta encarnación del derecho femenino. La potencia generadora masculina es a la vez fuerza de exterminio. Bueno, esto ya lo había dicho porque realmente creo que me estoy repitiendo. Así que paso a hablar de la matriz y el falo dionisíaco. Son dos símbolos, dos tótem, creo que le llaman así, que se adoran, que se veneran, que se reverencian de una manera seria, ¿no? No como hacen los ociosos barrio bajeros y no tan barrio bajeros a veces, que van pintando penes por todas partes. Se ve que les gusta mucho y no pueden vivir sin ellos. Necesitan empapelar toda la ciudad de falos. Y no precisamente porque veneren la potencia generadora que simbolizan esos penes. Y esto es justamente lo que nos está diciendo Bachofen. Ese pene, ese falo, sustituye a la matriz. Ya había comentado de cómo Matrix, eso que se dice tanto, viene de matriz. Y por lo tanto la estigmatización de este concepto, de esta palabra matriz, lo que emana del útero, la estigmatización de este concepto tiene una connotación patriarcal también. Eh, Relacionar con Matrix, con la matriz, el engaño, la mentira, la manipulación, eso es algo inconsciente. No quiero decir que todos los que hablan de la Matrix, fijaos la obsesión con esa película, porque todo viene de una película que lleva ese nombre. Y sorprende, ¿no? La capacidad de influencia que tiene en todos los sentidos la industria cinematográfica yankee y musical yankee, incluso en ámbitos de la nueva espiritualidad. La Matrix y el falo dionisíaco. También quería explicar algo que tal vez no había comentado bien, sobre que los viejos, porque está en relación con esto, los viejos son tierra. Los viejos son tierra porque han perdido el privilegio, entre comillas, de estar en relación con ese falo que es la potencia generadora. Ya deja de serlo el útero, deja de serlo la matriz, y se convierte en ese símbolo divino al cual reverenciamos. Se convierte el falo
en ellos. Y los viejos, al perder, y de aquí viene eso que ahora vivimos, ya como comentaba en el vídeo anterior, de manera muy evidente, el desprecio por nuestros ancianos y ancianas, porque ellos no son nada, ellos no tienen esa potencia generadora. Pues la sabiduría adquirida a través de tantos años es despreciada en esos ancianos por parte de las generaciones que le suceden. En el viejo paradigma, al ser la tierra, lo propio de la matriz, de la madre, de la potencia generadora, pues los ancianos no perdían su dignidad por ser considerados como más próximos a lo telúrico. No solo no la perdían, sino que ganaban más incluso, puesto que la verdad divina, la verdad de lo trascendente estaba en lo próximo a la materia y por lo tanto eh, ellos estaban aún más próximos a esa, a ese, a esa madre tierra. Solo cuando se acerca la decadencia, solo cuando se acerca la decadencia, solo cuando se alza la lucha, el mundo descubre lo que durante siglos lo gobernó. Solo cuando aparece la tragedia, el drama, de ahí el culto a la tragedia, la necesidad inconsciente de rendirle culto, de tener que vivir en tragedias que se suceden una tras otra. Desgraciadamente muchas personas, incluso en nuestra época, pues siguen viviendo bajo ese paradigma. Solo cuando se acerca la decadencia, solo cuando se alza la lucha, el combate, la batalla, el mundo descubre lo que durante siglos lo gobernó. Hay a veces algo negativo que nos condiciona y no nos hacemos conscientes. Nos hacemos conscientes cuando ese negativo, ese algo negativo, pues ya se manifiesta de una manera muy explícita, causándonos un gran sufrimiento, un gran trauma, un choque emocional que nos impacta. Entonces ya relacionamos, pensábamos, por ejemplo, la fe en el Estado, pensamos que el Estado nos protege, pero si nos sobreviene una guerra, violan a mujeres, matan a niños de manera cruel, sufrimos por todas partes, digo, pues entonces decimos, ¿para qué tal fe en el Estado? El Estado no protege a nadie. Los estados son las principales organizaciones terroristas de la historia, que han causado, las guerras son actos terroristas causados por los estados. Sería algo que puede parecer un poco maniqueo, un poco reduccionista, pero verdaderamente lo que no se puede negar es que los estados no han protegido a decenas y decenas de millones de personas inocentes y siguen sin protegerlas. Por lo tanto, ¿cuál es su propósito? En un mundo donde millones de personas pasan hambre, viven en la miseria, sufren injusticias y vemos los colectivos feministas como tienen la necesidad de seguir teniendo fe en los estados, en las organizaciones mundanas. Y desgraciadamente pues sobre esa fe edifican su ideología, que desde mi punto de vista no es más que demagogia, falacia en gran medida, porque se trata de solucionar las cosas moviendo cosas desde afuera, como si el problema, entonces se está negando el problema en su esencia, en su raíz, porque no se, pues ya nos hemos determinado a no reconocérnoslo. Solo cuando se acerca la decadencia, solo cuando se alza la lucha, el mundo descubre lo que durante siglos lo gobernó, desconocido incluso para él mismo, incluso para el propio mundo. Aparecen tragedias que ahora relacionamos con tópicos aparentemente inofensivos. También vivimos en una época en la que aparecen redentores, aparecen los Trump, los Putin, los Pedro Sánchez, los Chávez, aparecen esos redentores maravillosos que van a destruir todo a los malos, van a matar, a acabar con los malos, los van a meter en la cárcel. Es que es casi se ríe uno por no llorar, ¿no? Se sorprende mucho cómo millones de personas necesitan tener fe
en líderes huecos, vacíos. Vivimos en una época en la que precisamente los líderes apenas existen. Son trepas, codiciosos, vanidosos, engreídos, petulantes, y sin embargo, como el cerdo del cual hablaba Salvador Dalí en alguna ocasión, van para adelante, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Van para adelante. A ellos no, la culpa no les toca, han conseguido el síndrome del Dr. Jekyll, han conseguido desarrollarlo en sí mismos. La culpa, el sentido de responsabilidad no les afecta a ellos. Vayan para adelante para satisfacer la infinita codicia de sus ombligos y jamás se cuestionan nada. Y curiosamente, este tipo de sujetos tienen millones y millones de personas que lo idolatran. Es algo, y dicen que estamos en el gran progreso, cada vez mejor, todo. De ahí la importancia de los pesimistas, que a veces se les critica, y yo también, pero sin embargo muchas veces es mejor ser pesimista que esa actitud ilusa de los falsos optimistas. En la mujer se prepara el nuevo día, en su interior. En su interior todo está consumado. En la mujer se prepara el nuevo día, incluso antes de que se consiga el reconocimiento exterior. La mujer, el embarazo de la mujer nos informa de lo que verdaderamente es la esperanza. De hecho, así se le llama a tal embarazo, el estado de buena esperanza. Eso es la esperanza, la conciencia de que, y aprendiendo, recibiendo esta enseñanza, todos nos podemos convertir en generadores de grandes cosas, pues nos mueve esa esperanza que jamás va a cuestionarse a sí misma, que jamás vamos a cuestionar. Entonces, por mucho que súbitamente aparezcan personas que quieran negar la validez de nuestros objetivos, la certeza de nuestra esperanza está tan arraigada que sus ataques incluso los convertimos en información a favor de los objetivos de nuestra esperanza. Cuando nos dicen, no, tú no puedes, date cuenta de que eso es para otro tipo de personas que tienen otro tipo de capacidades, es que el dinero, si no hay dinero, pues es imposible. Entonces, cuando ellos nos van poniendo peros, en realidad, como nuestra decisión ya es definitiva y no nos vamos a volver atrás, lo que nos hacen es proveernos de información que vamos a usar a favor de tal propósito. La ginecocracia de los cántabros, de esto nos habla Estrabón. Nos había comentado anteriormente de cómo presuntamente en este pueblo, pues las hermanas, por ejemplo, eran las que elegían esposos para sus hermanos, eh, y cómo mm, la línea materna es la que se imponía. Esto puede parecer muy beneficioso para la mujer, pero al mismo tiempo les concede toda la responsabilidad. No es muy distinto de muchas familias en esta época, cuando el hombre se ha convertido en un hijo más del entorno doméstico, que apenas está presente, que no reconoce su autoridad. Ese patriarcado del cual hablan las feministas, eh, que hace que se enclaustren las mujeres en entornos domésticos, la respuesta que dan muchas mujeres, especialmente aquellas que son muy energéticas, propias de este ámbito latino y mediterráneo, donde las mujeres tienen esa cachaza, esa pose determinante, ¿no? Como la mama italiana, por ejemplo. La mujer lo que hace es que se hace dueña de toda la realidad doméstica, eh,
de todo el hogar, no en el sentido de responsabilizarse, no de satisfacer su vanidad personal. Entonces, puede convertir en una venganza el castigo que ha recibido al tenerse que aislar en ese entorno. Por eso decía Mary Wollstonecraft que se quejaban de la malicia de determinadas mujeres, ¿no? Que a veces incluso aplicaban contra sus propios familiares. Y ella decía que lo sorprendente es que no hubiera más, porque es que está como al recibir una humillación, pues estamos rabiosos y queremos vengarnos, y aquello que representa lo que nos castiga, la mujer, y les pasa a algunas mujeres energéticas, la presencia del varón les recuerda a ese Dios que les oprime, que les castiga, que les persigue, que dicen que son inferiores, que están sometidas, que son dependientes. Entonces, especialmente si son muy energéticas, como os estaba comentando, tienen necesidad de vengarse, tienen necesidad de sentir la satisfacción de vencer al varón. Por eso decía Mary Wollstonecraft que sorprende que no haya incluso más mujeres que caigan en este error, porque verdaderamente es un error, pero a veces es un error inevitable. Y bueno, también nos comenta Bachofen de cómo la sociedad, la suciedad, suciedad con la suciedad interior y exterior están en relación. Este es un tópico interesante para reflexionar. La falta de higiene corporal eh, da noticia de una falta de higiene interior, verdaderamente. Hay que considerar también determinadas características de cada pueblo. Mm, no es lo mismo un clima extremadamente frío que un clima extremadamente cálido, por ejemplo, en donde en el segundo caso pues pueden aparecer muchas más bacterias, muchos más elementos y es más fácil que aparezcan enfermedades. Entonces la higiene debe de ser mucho más bueno, los pueblos del Extremo Oriente, como el Japón, el agua, el baño lo convierten en una ceremonia religiosa. Ya la higiene ha traspasado el ámbito de la propia higiene y esto está en relación con esto, porque hay que limpiar también nuestro mundo emocional, nuestro cuerpo mental. Tenemos que trascender todo tipo de elementos, de todo tipo de suciedad acumulada que nos puede retener. La suciedad interior y exterior son siempre gemelas en las sociedades primitivas. De esta manera, pues esas tribus podían, a través de cuando aparecía algún otro elemento de otra tribu, algún otro sujeto, pues viendo su apariencia, podían descubrir qué tipo de mundo interior tenían. Viendo cómo cuidaban la higiene también la apariencia exterior, cómo nos vestimos, cómo nos maquillamos. Los hombres también se han maquillado, por ejemplo, los maquillajes de guerra, ¿no? Las pinturas rituales, cuál es nuestra presencia, incluso los hombres y mujeres que estaban desnudos en la naturaleza, pues a veces se revisten con elementos, con pieles, plumas, pinturas extraídas de la vegetación, etcétera. Todo eso da noticia de cómo son interiormente también, cuál es la riqueza interior en la que viven, la riqueza o la pobreza. Y también pues, nos habla de los vizcaínos de Guernica, curiosamente. Bueno, Guernica es muchos años después, en el año 1936, como sabemos, fue un municipio del País Vasco bombardeado por los nazis, pero eso fue mucho después de Bachofen, evidentemente, que es un autor publicó este libro en 1861. Y los vizcaínos, según dice el pueblo vasco, pues es el único pueblo que perdura de todas las tribus ibéricas prerromanas y anteriores y prehelénicas.
y anteriores a los púnicos, por ejemplo. Y en ellos, según dice Bachofen, que nos recuerda Plutarco, el autor creo que griego, predomina el lado izquierdo en estos vascos de hace 3.000, 4.000 años. Es decir, predominan presuntamente los aspectos femeninos que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con lo magnético, que tienen que ver con lo global. Todo hijo de una madre es una piedra lanzada hacia atrás. Todo hijo de una madre es una piedra lanzada hacia atrás. Eso quiere decir, lanzar una piedra hacia atrás es recuperar aquello que nos sostiene a través del tiempo, que está en relación con nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, etcétera. Eso es lanzar una piedra hacia atrás, y como la línea evidente para muchos antiguos era la matrilineal, pues era una evocación de todas nuestras madres. Por eso, porque todo hijo de una madre es una piedra lanzada hacia atrás, es por eso los que entran y salen de esa zona de España que hoy llamamos Galicia, dejaban una piedra para recordar. Los que entraban y los que salían, dejaban una piedra para recordar eh, a sus madres, a sus abuelas y a su tierra, al lugar del cual procedían. Y de ahí la tradición en el Camino de Santiago de los peregrinos de dejar una piedra cuando llegan a Galicia, algo que ya pues como hay tantos peregrinos pues no es conveniente porque se llena todo de piedra y ya pierde su sentido. El mito es la imagen más fiel de la época más antigua. El mito no es una mentira, el mito no es una ilusión, el mito es aquello que perdura de pueblos con respecto a los cuales apenas sabemos nada. El mito nos dice cómo pensaban, cómo sentían, cómo consideraban las relaciones, cómo vivían en su realidad cotidiana. Nos habla de cosas muy específicas de la vida práctica. Todos los pueblos guerreros obedecen a la mujer. Esto lo comenta algún autor, no recuerdo cuál. Sirven a la belleza. El guerrero obedece a la mujer en el sentido de servirla. Están al servicio de la belleza. Y la mujer personifica la belleza. La belleza salvará al mundo, decía Dostoyevsky. Ya comentaba en vídeos anteriores de cómo esta devoción a la mujer realmente no perjudica al guerrero, sino que le hace ser más eficiente eh, en realidad. Ginecocracia civil y ginecocracia religiosa. Ginecocracia civil y ginecocracia religiosa. La última sirve como fundamento a la primera. Es lo religioso, ya lo decía Camus, todos los pueblos, todas las culturas, todas las civilizaciones tienen un elemento religioso que, como dice Bachofen, sirve de palanca para que se dé un progreso, para que se dé una evolución, para que se dé una convivencia auténtica. Pero en esos pueblos primitivos la religiosidad estaba unida a la materia. Era como algo, la materia tenía vida, la materia era espíritu. Entonces ya no se había ubicado en lo celeste ese elemento espiritual. Cosa que según Bachofen hace el patriarcado. Ya Dios, Jehová, Zeus, está en estrellas lejanas, tiene una barba, tiene unas características masculinas y todo eso pues tiene unas connotaciones que se arraigan en todas las personas. Por eso
la tradición judeocristiana también tiene sus mitos y el concebir a la entidad, a la divinidad creadora como un anciano con barba que habita allende las estrellas, eso está arraigado en nosotros y habla de nosotros, habla de nuestras relaciones, de nuestros aciertos y de nuestros errores, de nuestros conflictos, de nuestra cotidianidad. Y cuando en un futuro nos evalúen los bajofen del porvenir, pues considerarán este mito para descubrir o intentar hacerlo como vivíamos, como pensábamos, como sentíamos. Para el heleno, la fuente de la inmortalidad ya no está en la mujer que concibe. Ya se nos había comentado que la inmortalidad es personificada por cada madre, mientras que cada padre, cada varón, es la mortalidad que tiene que mm, servir a esa inmortalidad para crear Esto también tiene una connotación patriarcal, aunque parezca lo contrario. La mujer es algo consumado, terminado, acabado, es la expresión de la belleza, de la virtud, y por lo tanto podemos exigir de ella un referente de moralidad, de perfección, etcétera, etcétera, mientras que nosotros, como somos unos cafres, pues tenemos que esforzarnos por hacer algo en el mundo, y eso justamente en eso consiste el patriarcado. Tenemos que salir al mundo para en nuestros lugares, en nuestras batallas, en nuestros entornos laborales, ganarnos una fama como esa fama de la cual habla Jorge Manrique, refiriéndose a su padre, uno de los poemas más bellos e importantes de la lírica castellana. Él escribe ese poema para que la fama de su padre, eso que él con sus obras ha conseguido, le sea permanentemente reconocida en el futuro. En cambio, la madre pues ya se da como algo, como una perfección que no debe de tocarse. Y ustedes sois perfectas, ustedes meteos en vuestras casas, en vuestra cosilla, en vuestra cocina, costura, pues sois perfectas, sois seres de luz. Fijaos, este concepto del cual habla supuestamente el feminismo, ¿no? De seres de luz, en realidad lo toma del propio machismo tradicional, paradójicamente. Es que muchas mujeres feministas usurpan el rol del machista al ser masculinas, y por eso tienen desprecio por lo femenino, por la ternura, la delicadeza, ese sentido del servicio, de la belleza, les molesta. Ven una mujer que es cuidadosa con su vestir, con su maquillaje, y ven como una humillación porque se han vuelto masculinas, se han vuelto como los hombres que tradicionalmente desprecian esa misoginia que tienen algunos hombres que necesitan sentirse superiores a las personas del sexo opuesto. Desde mi punto de vista, algunas feministas o que se lo creen, que se creen serlo, pues caen en esto. Para el heleno, la fuente de la inmortalidad ya no está en la mujer que concibe, sino en el principio masculino creador. Ya está en el falo. Entonces, esa obsesión grotesca por las pollas, con perdón, que tienen la gentuza de hoy en día, que va pintándolas por todas partes, no es más que una degeneración del culto al falo, perdón. Es una degeneración de ello. Los antiguos veían como, es como, igual que rezamos al Señor Jesucristo o a la Madre de Dios, la Virgen María, pues lanzaban su oración a un símbolo fálico, con la misma seriedad, con la misma intención espiritual, aunque ahora nos parezca grotesco. ¿Por qué? Por la degeneración que hay especialmente en todo lo que está en relación con lo sexual. Ya la sexualidad
ha sido segregada de toda connotación espiritual. Para el heleno, la fuente de la inmortalidad ya no está en la mujer que concibe, sino en el principio masculino creador. Reviste a este con la divinidad, reviste a este principio con la divinidad. De ahí la imagen de Jehová con su barba, eso es un falo vestido de hombre. Representa lo mismo, tiene la misma connotación que el culto al falo, el culto al Jehová masculino. Reviste a este principio masculino creador con la divinidad que el mundo primitivo solo concedía aquella, con esa divinidad que el mundo primitivo solamente concedía a la mujer que concibe. Bueno, pues por el momento lo dejo aquí, ya seguiré hablando de esta obra de Bachofen. Gracias y hasta una nueva oportunidad.